Crónica oscura. Memento mori. Las crónicas de crímenes, capturas de asesinos y sicarios, suicidios, femicidios, brujería y satanismo, detenciones de capos de la droga y decenas de hechos inexplicables en la propia voz del protagonista y testigo de cada historia, cada anécdota, cada relato, las tétricas y macabras revelaciones de la historia detrás de las historias. Crónica oscura. Con Jonathan Carrera. Quíntuple asesinato del Bosque. Pocos casos llamaron tanto la atención como el que les voy a narrar, no solamente por los hechos que acaecieron, sino porque este es un caso que hasta ahora, imagínense ustedes, desde el año 2002 han pasado ya 19 años, 20 años, y es un caso que nunca se logró resolver. Hubo detenidos, claro, muchas personas, hubo casos extraños, cosas que no se podían justificar y que los detenidos dejaron en tela de duda algunas acciones, pero fueron declarados inocentes por los tribunales penales de Pichincha. ¿Qué es lo que sucede con el llamado quíntuple asesinato del Bosque? El Bosque en Quito, Ecuador, es un centro comercial que queda en una zona residencial de la capital, ¿no? En pleno centro, sería centro occidente, al filo de las laderas del Pichincha. Y era un sitio, y hasta ahora es un sitio donde pues la gente que vive ahí es gente de clase social media alta, y no se diga, en el año 2002 pues era gente de mucho poder adquisitivo, ¿no? Resulta que el 18 de enero del año 2002 es convocada la Brigada de Homicidios de la Policía Judicial de Pichincha, en ese entonces se llamaba así, Brigada de Homicidios, y acuden varios agentes investigadores, entre ellos el agente Pedro Guevara. En ese entonces era acá uno de los agentes más especializados que tenía la Brigada de Homicidios, a descubrir una escena que era extremadamente dantesca, horrorosa, y que asombraba por los ribetes de malicia, de maldad con la que se había actuado, porque él o los criminales habían asesinado a toda una familia, al padre, a la madre, habían asesinado a la pequeña niña de 11 años de edad, y también asesinaron al guardia de seguridad del edificio, y también asesinaron a la empleada doméstica de la familia. Es decir, no dejaron cabos sueltos, mataron absolutamente a todos para que no haya supuestamente testigo alguno del violento crimen que habían cometido. Estas personas asesinaron a todos los miembros de una familia y habían utilizado botellas plásticas para poner en los cañones de la pistola, del revólver, y almohadas para evitar el ruido se propague a los otros departamentos del edificio donde habían acudido a asesinar a estas personas. El edificio en mención es el edificio Olimpo a la torre A1, al departamento A1, donde vivía Narco Jaramillo Campo, asesinado cobardemente. También su esposa Soraya Jurado, su hija, la pequeña Carla Sierra, de apenas 11 añitos de edad, también era asesinada. Se mataba también a Eduardo Armijos, el guardia de seguridad, y también se asesinaba a Carmen Salazar, la empleada doméstica. Las labores investigativas iniciaron y se estaba buscando qué es lo que había pasado, dónde había pasado, qué sucedía. Y acudieron inmediatamente a los sectores aledaños a ver qué podían haber descubierto, alguien que tenga una pista, y por ahí entonces saltó la primera pista. Un vehículo tipo 350, camioneta grande, cajón de madera, más o menos eso era lo que explicaban los agentes. Se me va de la memoria si era o no cajón de madera, pero era una camioneta 350 grande.
Y esta camioneta decían que la habían visto circular días antes y el día del crimen, el día del asesinato, había estado andando por esa zona. Eso quiere decir que lo planificaron, ¿no? Que el crimen estaba ya determinado, que tenían que asesinar a estas personas a como de lugar. Y el crimen dirigido en contra de este hombre y de su familia podía haberse explicado por algún tipo de venganza existente en contra de él, de ella, y en que las víctimas colaterales lamentablemente eran su tierna hija de 11 años y el guardia de seguridad y la empleada doméstica, que a lo mejor si ese día no hubiesen estado allí, a lo mejor ellos estuvieran vivos. Las investigaciones hicieron que los agentes se trasladen porque ya empezaron a indagar, a averiguar, encontraron por ahí, alguien anotó números de placa y empiezan a seguir la pista. Se trasladan entonces al sector de Quinindé. Recuerdan ustedes que algo que también a mí me intrigaba y me decían, puta Jonathan, no sé, no hile tan fino. Y yo decía, pucha, no es que es hilar fino, pero recuerden que los apellidos Ocampo también son muy conocidos en este sector de la costa ecuatoriana, en la Concordia, en Quinindé, en el Carmen. Entonces no será de por ahí que a lo mejor viene algún tipo de venganza con ellos, algún lío de tierras, algo puede pasar, un crimen pasional. Y me decían, no sé, pero algo hay aquí, algo nos intriga, algo pasa. Los agentes investigadores entonces se trasladan pues, a este sector de Quilindé a buscar la camioneta 350, a buscar el sector donde daba la propiedad de la camioneta, la placa que daba la propiedad, ¿no? Y determinan que el dueño de una hacienda, el dueño de una finca de palma africana, era el propietario de la camioneta. Así que empiezan a preguntar a los empleados, las labores investigativas siempre por los lados, ¿no? Para ver qué es lo que podían indagar, para saber el movimiento. Y pues le llaman al administrador de la finca y dicen, no, sí, aquí está el propietario. Viene el propietario viene con heridas de bala en el brazo y en la pierna izquierda. Y los agentes le dicen, ¿qué pasó, no? O sea, ¿qué sucedió? ¿Por qué tiene usted estas huellas de bala? Me dice, ¿sabe qué? Usted sabe que aquí nosotros, los hacendados, los finqueros, tenemos que lidiar con este tipo de cosas. Hay mucha delincuencia aquí en Quinindé y la verdad es que como mi finca queda al filo de la carretera, entonces dos personas en una motocicleta les vi que andaban por ahí y yo que estaba caminando me doy cuenta que hay una luz roja que apuntaba a mi cuerpo. Inmediatamente me di cuenta que había una mira láser que me estaba apuntando y que yo era la persona que iba a fallecer porque eso era un punto rojo que se movía en mi pecho. Entonces yo rápidamente me moví hacia un lado, giré, me arrojé al suelo y pues ahí es donde disparan y me hieren. Pero las heridas de bala no habían atravesado, eran roces, no habían ni siquiera atravesado el músculo, eran solamente rozaduras. Y la forma de la herida también llamó la atención de los agentes investigadores porque tenía quemado el contorno. Estaba quemado el contorno y tenía el clásico tatuaje de cuando alguien se hace una herida de bala a quemarropa. Entonces, ese tipo de heridas son claras, ¿no? Son fogonazos que llaman. Y este fogonazo había dejado el redondo, el círculo, había dejado tanto en la pierna como en el brazo. Y entonces decían, pero a ver, ¿y la ropa? Muéstranos la ropa con la que usted estaba en el momento del atentado. Entonces le mostraron la ropa que estaba con el momento del atentado. Y ellos se dieron cuenta que también la ropa tenía las clásicas quemaduras de un disparo de arma de fuego. Por eso se había quemado y también la camisa y el pantalón tenían claramente visibles el redondo, el círculo que siempre deja un fogonazo a poca distancia. La versión no era muy creíble, para nada, bastante disparatada les parecía a los agentes investigadores. Le preguntaron por la camioneta, ¿no? Y le preguntaron por la camioneta y le dijeron, sí, está ahí en
la mecánica de ahí de Quinindé. Quinindé es una ciudad que quedaba unas 4 horas, 5 horas de Quito, Quinindé, y entonces le preguntan dónde está la camioneta y les dice está en la mecánica. Le mandé a reparar. Fueron el sargento Diguay, el sargento Ceballos, que saben de mecánica porque eran los conductores del vehículo de la Brigada de Homicidios, junto con Pedro Guevara, que era el agente investigador del caso. Y ellos se percataron de algo raro. Ellos se percataron de que la camioneta estaba siendo bajada el motor, pero el motor estaba en buenas condiciones. El motor estaba bien, no tenía problemas de las chaquetas, no tenía problemas de los inyectores, no tenía nada. Y le preguntan al mecánico, ¿y por qué están arreglando la camioneta si la camioneta está bien? No, pues es que el dueño dijo que hay que arreglar la camioneta y que le bajemos el motor nada más. Pues, o sea, si él ordena, yo le cojo y le bajo el motor. O sea, ¿qué le pidió? ¿Que le desguace? Sí, me dijo que desguace el carro, que le reduzca partes y que él ya ha de traer el motor algún rato para cambiarle. Así que eso estoy haciendo. Estoy desmontando el chasis, desmontando el motor para tenerle ahí arrumada hasta cuando traigan los repuestos y poder cambiarle. Pero ¿y qué repuestos le va a poner? No, ninguno, porque todo está bueno. El señor creo que quiere el motor para ponerle en otro chasis. Ya sus cuestiones de cada dueño. Nada encajaba. Nada encajaba para los agentes investigadores. La camioneta fue la que fue vista en el quíntuple asesinato de la zona residencial del Bosque. Y el principal sospechoso no tenía una coartada lo suficientemente valedera, verdadera, que tenga credibilidad, así que se procede a la detención no solamente de él, sino del administrador, de otras personas que estaban vinculadas al proceso, las cuales fueron enjuiciadas en el Tribunal Penal de Pichincha. Y luego de las investigaciones, luego de las determinaciones, pues fueron declarados inocentes. ¿Pero por qué fueron declarados inocentes? Porque jamás, pese a las indagaciones que se realizaron, a las investigaciones, a los allanamientos y a las verificaciones a la finca y a las propiedades del dueño de la finca de Palma Africana en Quinindé, nunca encontraron el arma homicida. No fue posible encontrarlo. Se acogieron al derecho al silencio una vez que rindieron una primera versión, pero después ya los abogados se encargaron de que no se diga absolutamente nada dentro del proceso. Se actuaron las pruebas pertinentes, las requeridas, y el tribunal llegó a la determinación de que los detenidos eran inocentes, que no había duda posible o que no había algo que haga dudar de que la versión de ellos eran reales y verídicas, de que habían sido atentados con una mira láser por 2 personas en una motocicleta desde la carretera hacia el interior de la casa. Muchas dudas quedaron sin contestar, muchas preguntas quedaron a la deriva. El caso del quíntuple asesinato del centro comercial El Bosque, de la zona del Bosque, el caso del quíntuple asesinato del edificio Olimpo en El Bosque nunca fue resuelto. Y ese hasta ahora es un misterio que no se logra resolver. Esto fue Crónica Oscura. Los espero en el siguiente episodio, donde revelaremos otra macabra historia. Crónica Oscura.